Dios te bendiga, te saluda tu amiga Alejandra Hicks. Este día vamos a comenzar leyendo el libro de Ezequiel, capítulos 1 al 4, la gloria de Dios y el llamado a la obediencia. Ezequiel fue un profeta y sacerdote que vivió durante el exilio de Judá en Babilonia, llamado por Dios a profetizar desde una tierra extranjera. Su ministerio fue muy peculiar. Él utilizó visiones muy impactantes, símbolos vivos y acciones dramáticas para transmitir el mensaje divino de Dios. Ezequiel le hablaba a un pueblo endurecido y rebelde. Dios le demostraba a este profeta la gloria de su presencia y también la seriedad del juicio que vendría sobre Judá, sobre Israel y las naciones. Sin embargo, también anunciaba esperanza. Él hablaba también de la promesa de restauración, de un nuevo corazón y de un futuro en el que Dios mismo sería el pastor de su pueblo. ¡Qué maravilloso! Ezequiel nos invita a comprender que la gloria de Dios es real y que su santidad es absoluta y que su pueblo debe de escuchar y de obedecer en todo momento. Vamos a comenzar. En Ezequiel 1 leemos: encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había algo parecido a un trono de zafiro. Sobre lo alto del trono había una figura que parecía un hombre. Vi de lo que parecía ser su cintura para arriba algo semejaba metal incandescente y de su cintura para abajo algo semejaba fuego. Todo alrededor de él había un resplandor. El resplandor que lo rodeaba era como del arco iris que aparece en las nubes en un día de lluvia. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Al verla caí rostro en tierra y oí la voz de uno que me hablaba. Ezequiel estaba en exilio, lejos de Jerusalén y lejos del templo. Sin embargo, Dios se revelaba con gloria y majestad, y esto les demostraba algo importante que tal vez antes no habían experimentado, que su presencia no estaba limitada al templo, a ese lugar físico como todos ellos estaban acostumbrados. La gloria de Dios, mis amadas, sobrepasa circunstancias, sobrepasa lugares, sobrepasa situaciones, crisis, todo el tipo de problemas. Lo único que debemos de hacer es reconocerla, reconocer la gloria de Dios y hacer lo mismo que hizo este profeta: postrarnos ante esta presencia en humildad y obediencia. Recordemos que Isaías también, él, cuando vio la gloria de Dios en el templo, ¿qué fue lo que hizo? Reconoció su pecado y él fue purificado en ese momento para poder cumplir su misión. Y estos dos profetas nos enseñan que tuvieron una vida totalmente transformada desde el momento en el que ellos contemplaron la gloria de Dios. Y con esto quiero recordarte ese gran dilema de las personas que a este momento piensan que es imposible darse cuenta cuando Dios está hablando. He escuchado personas que dicen: es que yo ya me cansé de orar, es que yo ya me cansé de esperar, ya me cansé de pedir, y Dios nunca se manifiesta, nunca me demuestra que está allí. Hoy deseo hablarte, mi amada, y recordarte que no todo el tiempo vamos a escuchar la voz audible de Dios. Algunas personas han hablado de escuchar la voz audible de Dios. Algunas otras personas han podido ver visiones que Dios les ha permitido. Pero si tú eres una persona que no ha experimentado todavía ninguna de estas situaciones, no quiero que pierdas la fe. Hoy quiero recordarte que la voz de Dios está audible en todo momento a través de la Escritura. No necesitamos una voz audible, como ellos no necesitaban tampoco ir al templo a estar en la presencia de Dios. Nosotros no necesitamos escuchar la voz de Dios para saber que Él está aquí en este momento con nosotros. Cada palabra, cada lección, cada experiencia, cada historia que leemos en la Biblia es la voz de Dios hablando a través de todas estas personas, recordándonos que Él estuvo y que está aquí con nosotros en todo momento. Así que no quiero que te desanimes. No quiero que dejes de creer, de tener fe, de pensar que Dios es real, simple y sencillamente porque no lo has podido escuchar. En uno de los grupos bíblicos en los cuales estudiamos las Escrituras, hay una chica en uno de ellos que a mí me impresiona y me encanta escucharla hablar con tanta pasión y con tanto amor de Dios,
porque ella ha declarado que nunca ha escuchado la voz de Dios y que tal vez no ha visto las manifestaciones que otras personas han dicho. Y me encanta que ella expresa ese sentimiento y deseo de querer escuchar de Dios y cómo en un tiempo sí se desanimó porque Dios no le hablaba, o Dios no le respondía o no se manifestaba, no le daba las pruebas que ella necesitaba. Y es que la palabra nos dice que la verdadera fe es cuando creemos en algo que no vemos. Y ella fue un ejemplo claro de esa fe, porque yo la escucho hablar con un amor increíble, con una pasión, con un deseo de saber, de aprender, de proclamar la verdad de Dios, incluso cuando no ha podido escuchar la voz audible de Dios. Y este ejemplo te lo comparto a ti que tal vez estás un poco desanimada por personas que te dicen sus experiencias, pero que tú no las has vivido. Dios, mi amada, todavía sigue allí. Este día tú puedes comenzar a comprender que Dios es mucho más grande que todos tus problemas. Hoy puedes decidir dejar esa vida de temor, esa vida de soberbia, de orgullo en un lado y aprender a poder descansar en la soberanía de Dios, quien reina sobre todas las cosas. Hoy te invito a dejar de buscar ese lugar en el cual puedas encontrar a Dios y recordar que Dios está contigo en todo momento, que Él está esperando de que tú estés consciente de su presencia, de su soberanía, de su poder, porque es hasta el momento en el que nosotros nos entregamos y abrimos nuestro corazón de una manera genuina, ese momento en el cual Él va a poder actuar en nosotros y a través de nosotros. Así que, amada, hoy es el día en que puedes comenzar a confiar en la soberanía de Dios y a permitir que Él venga a demostrarte todo su amor y su poder. En Ezequiel 2 leemos: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Son gente de rostro obstinado y de corazón empedernido. A ellos te envío y les dirás: así dice el Señor Omnipotente. Y si acaso te escuchan o no, pues son un pueblo muy rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni les tengas miedo de sus palabras. Les comunicarás mis palabras, te escuchen o no, porque son rebeldes. Dios le llamaba a Ezequiel a proclamar su palabra. Y aunque el pueblo se resistía, le decía: hey, tú tienes que hacerlo, te escuchen o no te escuchen. El profeta debía de ser fiel y obediente sin importar cuál era la respuesta de este pueblo. Y esto nos da la gran lección de que nuestra responsabilidad como creyentes de Jesucristo no es cambiar el corazón de los demás, sino mantenernos igual que Ezequiel, siendo fieles, fieles al mensaje de Dios y a todo lo que Dios nos pide en la Escritura. Recordemos cómo Noé también predicó por muchos años mientras él construía el arca. Él se mantuvo en obediencia y aunque nadie le creyó en el diluvio que Dios le había dicho que iba a suceder, él se mantuvo fiel y obediente. Para nosotras, mis amadas, tal vez va a ser difícil poder compartir nuestra fe con nuestras amistades, incluso entre nuestra familia. Yo te puedo compartir un poco desde mi perspectiva, de acuerdo a lo que me ha sucedido. Vas a ser ignorado, vas a ser criticado, vas a ser atacado, incluso por tu propia familia. Pero tranquila, tu testimonio va a permanecer como una semilla en manos de Dios. Él es el que le dará el crecimiento. Él hará las cosas a su debido tiempo. Lo único que debemos de hacer es mantenernos firmes, obedientes, hablando la verdad que Dios nos ha permitido comprender para todos aquellos que aún viven en la oscuridad. Así que no te desanimes y continúa firme en obediencia aunque te sientas abrumada. En Juan 6, 67 al 68 dice: ¿también ustedes quieren marcharse?, les preguntó Jesús a los 12. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria al Señor. Muchos discípulos dejaron a Jesucristo cuando Él hablaba palabras que eran muy difíciles de comprender o de aceptar. Pero Pedro en este momento reconocía que solamente Cristo tenía la verdad
y la vida. De la misma manera como Ezequiel tenía que hablarle al pueblo rebelde que lo ignoraba, que lo rechazaba, que no le ponía atención, no lo querían escuchar. Nosotros también debemos de recordar que solamente Dios tiene palabras de vida eterna. Amadas, este día deseo extenderles la invitación a la obediencia. Recordarles que hacer lo correcto no siempre va a ser divertido y jamás va a ser popular, pero que hacer lo correcto y mantenernos en obediencia es el camino correcto a la vida, a la verdad y a la plenitud que Dios nos ofrece en la eternidad. Así que no nos cansemos de hacer lo correcto y mantenernos en obediencia. El día de hoy te pregunto, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios aun cuando otros rechacen el mensaje? ¿Reconoces la gloria de Dios como tu razón principal para rendirle tu vida? ¿Qué áreas de tu vida necesitan postrarse ante la soberanía de Dios? Vamos a orar. Gracias, Señor amado, por esta palabra hermosa que nos has entregado el día de hoy. Gracias porque eres todopoderoso y tienes el control completo en tus manos. Gracias porque tu gloria es eterna y tu palabra es verdad. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser obedientes cuando otros no quieren escuchar. Te pedimos que nos des un corazón humilde para poder rendirnos ante tu grandeza, ante tu presencia. Te pedimos que nos des un espíritu firme para poder proclamar tu verdad con fidelidad, a reconocer tu presencia y tu verdad, incluso cuando no podemos escuchar tu voz, cuando no podemos comprender y cuando el enemigo ataque nuestra mente con la mentira de que tú no eres real. Señor, quita las vendas de nuestros ojos y permítenos ver tu grandeza y tu poder. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos, amén y amén. Recuerden, amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide tu amiga Alejandra Hicks. Hasta la próxima.